¿Cómo podrían definir la iglesia en un concepto? ¿Qué es la iglesia? A ver, Ceci, ¿qué es la iglesia? Según lo que estaba leyendo, yo algo que he venido viendo, la iglesia es una familia. Y para mí, bueno, la iglesia local es el mismo posición, con una esperanza. Ajá. Paz. Tardes. ¿Qué es la iglesia? A ver, otro concepto. Sería, por ejemplo, cuando dices es una familia, es sí, pero no es eso la iglesia. La iglesia tiene la imagen de una familia, pero ¿a quién podríamos llamar iglesia? Porque en la actualidad miramos muchos grupos que se reúnen bajo el concepto de somos iglesia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que definiría qué sí es una iglesia y qué no es una iglesia? ¿Qué no es una iglesia? ¿Qué es una iglesia? Porque podemos decir, ¿no es cierto? Una iglesia es una familia. Y entonces está cierta denominación que se reúne como una familia y vive como una iglesia, pero vemos a la luz de la escritura y decimos, no es una iglesia. ¿Qué es una iglesia? ¿Cómo podríamos definir una iglesia? ¿Qué es la iglesia? Un conjunto de miembros, ¿no sé? Sería lo mismo, ¿no es cierto? Hay muchas denominaciones que dicen somos miembros, somos iglesia. Pero ¿qué es lo que nos ayuda a pensar? Por ejemplo, tienen los testigos de Jehová. Pase, pase. Hola, Miriam. Pase, pase. O sea, mira. Tenemos, por ejemplo, testigos de Jehová y se creen iglesia. ¿Sí? Tenemos los mormones y también hay miembros y también son iglesia. ¿Cómo podríamos definir la iglesia? Ahí quizás sería la congregación de personas salvas que se rigen bajo su rey, que sería Cristo, y se sujetan a la autoridad de Cristo. Claro, sería así. La iglesia es un conjunto de personas que han profesado su fe en Cristo como único Salvador y Señor. ¿Sí? Un conjunto de personas que han profesado su fe en Cristo como único Salvador y Señor. ¿Por qué necesitamos afirmar lo que han profesado? Porque, por ejemplo, tenemos denominaciones que dicen, sí, somos salvos por medio de Cristo, pero es importante también lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces no creemos que sea suficiente solamente con decir yo creo y listo. Tenemos que hacer algo más. ¿Sí? Entonces, lo que deberíamos pensar, ¿no es cierto? Es todo el que añade algo a la obra redentora de Cristo no puede ser denominada iglesia. ¿Sí? Todo el lugar que se reúnen y añaden algo a la obra de Cristo no puede ser denominada iglesia. ¿Sí? Cuando vemos en Mateo capítulo 18, ¿no? Mateo 16, perdón, Mateo 16, 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? ¿Cuál es la roca sobre la que va a edificar la iglesia? No, La no. verdad. La verdad que anunció Pedro, esa es la roca.
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca. Toda iglesia que sea firmada sobre esa roca, eso es iglesia. Entonces, los grupos denominacionales que no reconozcan a Cristo, ¿no es cierto? Tú eres el Cristo, ¿no es cierto? El Mesías, el Hijo del Dios viviente, no puede ser llamada iglesia. Todo el que añada algo al Redentor no puede ser denominada iglesia. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es muy importante entender. Y entonces dice, también te digo, versículo 19, y a ti te daré las llaves de los reinos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Sí? ¿Cómo lo entendemos ese pasaje? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Lo han escuchado esto alguna vez? ¿Cómo se interpreta muchas veces? A ver, ¿A cómo lo interpreta el mundo? cualquiera. ¿O cómo lo interpretas vos? Sé que Pedro fue el pues acostumbrado a poder seguir la iglesia. Hoy en día se ha distorsionado mucho por respecto que la iglesia católica, que mi comunidad tiene las llaves. A lo mejor nos tratamos como Pedro que tiene las llaves de diferentes cosas, o enfermedades. Son los conceptos que el mundo tiene. ¿Y cómo lo entiendes vos a este pasaje? Yo lo entiendo tal cual la verdad, el fundamento, ser una iglesia. Claro, pero acá cuando dice, te daré las llaves del reino de los cielos, ¿a qué se refiere? ¿Qué piensas? Autoridad. De una iglesia utilizaban como para un demonio, para una persona, un pensamiento, la autoridad para hacer cosas que no pueden entrar. Sí, Así lo usaban claro. en la iglesia originalmente. Sí, acá lo que está haciendo es dándole la autoridad a la iglesia que esté edificada sobre esta roca. ¿Sí? Entonces, a partir de este momento, Pedro va a tener esta misión, ¿no es cierto? Y lo que se va a ver cuando enseña sobre el perdón, es más fácil verlo, mira. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a dos, para que en la boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, teme por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Acá lo que está marcando, ¿no es cierto?, es todo lo que va a suceder por medio de la autoridad que Dios le da a la iglesia, va a ser la representación clara de lo que se ha manifestado en el cielo. Entonces, cuando la iglesia está reconociendo a un creyente como creyente, lo que está afirmando es algo que no estaría firmado en los cielos, ¿no es cierto? Entonces, cuando vemos estas declaraciones de Jesús acerca de la iglesia local, lo que tenemos que entender es Dios le ha dado a la iglesia local una autoridad propia, una autoridad en la vida del creyente. Entonces, por esta razón, nadie se podría autodenominar creyente, ni tampoco alguien se podría autodenominar yo soy la iglesia. Cada uno somos la iglesia, ¿no es cierto? Porque la iglesia es este conjunto de creyentes que se afirman sobre esta verdad, que declaran esta verdad. A ese grupo de creyentes Dios le ha dado esta autoridad, ¿sí? La autoridad de poder afirmar lo que sería, ¿sí? Le da la autoridad, una autoridad propia en la cual afirma un creyente o en la cual tiene por gentil a alguien que dice ser creyente. ¿Se entiende? Es la autoridad dada por Dios. ¿Sí?
Entonces, cuando pensamos en qué es la iglesia, tendríamos que entender un grupo de creyentes que afirman esta verdad. Cualquiera que afirme una verdad diferente, entonces no podría ser reconocida como iglesia. ¿Qué no es la iglesia? Tenemos varios conceptos acá de lo que la iglesia no es. Vieron que muchas veces se ha escuchado, se ha dicho la frase, yo no te estoy hablando de una religión, sino de una relación con Cristo. ¿Sí? ¿Lo han escuchado alguna vez? Lo hemos dicho. Ahora, el peligro con esto es que le estás mostrando a la persona, no necesito que venga, ¿sí? Yo necesito que creas. Pero es una verdad, no es una verdad, es una mentira bien dicha. Porque cuando vos le estás invitando a conocer a Cristo, le estás invitando a ser iglesia. Entonces no puedes decir, ¿no es cierto? Yo te quiero predicar el evangelio, pero no te estoy invitando a venir a mi iglesia. De hecho, sí. O sea, lo que quiero es que seamos iglesia, ¿cierto? Que vos seas iglesia. Si crees en Cristo, eso es lo natural. Que vengas. Entonces, es una frase muy mal usada. Es como que desligamos la relación entre Cristo, ¿no es cierto? Y la relación con lo que es la iglesia. Entonces, cuando estamos predicando el evangelio, ¿qué estás invitándole a venir? ¿Sí? No puedes separar. Si estás invitándole a abandonar su religión y a abrazar la verdadera religión, sí le estás invitando a eso. Pero a veces cometemos ese error, ¿no es cierto?, de verlo como dos cosas separadas. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Perdón, te quiero decir que hace un rato dijiste, no podemos decir solo no somos iglesia. Claro. Que también es un término usado, o sea, cada uno es una iglesia. Claro, que no es real. Claro, porque usan el término, bueno, si somos templos de Dios y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces como que unifica, como que si fuera sinónimo, ¿no? Templo del Espíritu, iglesia. No. Pasa que, justo hablaba el otro día con Carloncho, hay conceptos en Corintios que se han mal entendido. Porque en una ocasión en Corinto, cuando dice, y vosotros sois templo, está refiriéndose al conjunto de personas, ustedes son el templo de Dios. ¿Sí? Entonces, el problema, pero al mismo tiempo, cada individuo es templo del Espíritu, pero vosotros sois templo de Dios. La razón por la cual no se puede denominar una sola persona iglesia es por el plan divino de Dios de lo que es la iglesia. Si vos miras en el libro de Efesios, todo el primer capítulo, todo el tiempo que se habla de iglesia, Dios la diseñó en plural. Dios la diseñó para que viviendo la vida de cuerpo, cada individuo cumpla una función. Un individuo aislado del cuerpo no puede llamarse iglesia. Cuando vos miras en el libro de Hebreos el mandato a congregarse, la razón por la cual manda a congregarse es porque el ejército de Dios, la iglesia, necesita permanecer junta. Porque son la iglesia, tienen que buscar que sea visible esta expresión de lo que Dios pensó. Entonces, por esa razón, cada uno no podría ser iglesia. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Dice, lo que la iglesia no es. Dice, la iglesia no es una asociación de voluntarios, sino un reino que se sujeta a un rey, que dirige con órdenes y no con sugerencias. Cuando vamos escuchando, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora que estamos con el libro de Mateo, es justamente eso, ¿no es cierto? Lo que el rey pide para su reino. Y lo que tenemos que entender es todas las enseñanzas de cada domingo, la razón por la cual tenemos que estirarnos en obedecer, es porque son los mandatos del rey. Y el rey no espera que tomemos sus mandatos como sugerencia. ¿Sí? El rey espera que tomemos sus mandatos como mandatos, porque es así como los del reino tienen que vivir. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, es como si Sebas, que está acá en Argentina, quisiera vivir, ¿no es cierto?, ejerciendo las leyes colombianas en Argentina. Entonces, hay leyes que tal vez van a ser similares, que no se va a notar, ¿no es cierto?, que hay una diferencia entre estar viviendo la ley argentina o la ley colombiana.
Pero pienso, hay leyes que pueden ser diferentes y que él puede decir, o sea, pero yo soy colombiano y en Colombia se vive de esta manera. Sí, pero estás en territorio argentino. Entonces no importa las leyes colombianas porque estás en Argentina. Entonces, muchas veces cometemos el mismo error con el reino. Queremos establecer normas propias que hemos venido aprendiendo de la crianza, ¿no es cierto? Que hemos venido adoptando de diferentes entornos y queremos vivir de esa manera en el reino y poner por lado lo que realmente pide el reino. Queremos establecer nuestro parecer o la forma en como nosotros quisiéramos vivir, pero olvidamos esto. Hay un solo reino y hay un solo rey, ¿sí? Él es el que dice cómo se vive el reino. No hay otra manera. Por eso es que la iglesia no tiene la libertad de decidir cómo va a vivir el reino de los cielos. La iglesia está sujeta al rey. Por eso dijimos, ¿se acuerdan en las clases anteriores la importancia de la predicación? Porque es la orden del rey a su reino. Es eso lo que el reino tiene que vivir. La iglesia no puede vivir fuera de sus normas. Las normas del rey es lo que debe regir el reino de los cielos. ¿Se entiende? ¿Sí? La iglesia no es un grupo de amigos que comparten un interés en común. La iglesia no es un proveedor de servicios. Eso ya les mencioné, ¿se acuerdan la primera clase? Que llamar y negociar y querés todo lo que te sea provechoso. Entonces, nos damos cuenta, por ejemplo, que hay ideas nuestras distorsionadas en la mente en cuanto a la iglesia, cuando pensamos, es que no me siento edificado, es que siento que voy y voy solo a escuchar, ¿no es cierto? No me nutren, no me suma, ¿no es cierto? No me puede ayudar. Y creemos que la iglesia es un grupo de personas que tienen que girar alrededor mío para que yo me sienta cómodo, para que yo aprenda, para que yo crezca, para que yo haga todo lo que yo quisiera hacer. Y olvidamos que el sentido de iglesia es sacarte vos del centro y entender que vos tienes que ser para ellos y no ellos para vos. ¿Se entiende? Entonces, uno de los peligros es esto, creer, ¿no es cierto?, que es una prestadora de servicio, donde tiene que darme todo lo que va a ser para mi beneficio y mi provecho. Sí hay aprovechamiento en el cuerpo. Cuando vimos, ¿no es cierto?, Efesios capítulo 4, vemos que la iglesia sí se nutre, vemos que el creyente sí tiene aprovechamiento dentro de la iglesia, pero no como una exigencia hacia la iglesia, sino como la vida natural del cuerpo. Somos nutridos. Entonces, cuando pensamos, ¿no es cierto?, es que esa persona no me puede edificar o esa relación no me puede edificar, estamos teniendo un concepto errado en el sentido de yo estoy para servir, no elijo gente que me sirva. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando viene, ¿no es cierto?, en el corazón, yo visito a todos, pero nadie me visita, está esta idea errada de yo estoy para ellos. O sea, mientras estés visitando es lo correcto. Que nadie decida visitarte no es tu problema, porque tu problema es que vos ejerzas, que vos obedezcas los unos a los otros y no exigir que otros lo hagan. Entonces, a veces tenemos un concepto muy egocéntrico donde creemos que la iglesia tiene que estar para nosotros. Y olvidamos, ¿cierto?, que la naturaleza de cómo Dios diseñó la iglesia es que el creyente esté para el servicio a los santos. ¿Se entiende? ¿Sí? Muchos cristianos piensan que está bien asistir a la iglesia sin hacerse miembros. ¿Sí? ¿Cuál sería el problema de solo ser un asistente de iglesia? ¿Por qué piensan que hoy, en la actualidad, muy pocas iglesias manejan una membresía formal? Hoy, ¿a quiénes se les llama miembros? A los que se bautizan. ¿A quién más? A los que asisten regularmente. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Por qué se piensa que se perdió el sentido de membresía formal? ¿Cómo podemos ver primero en la escritura? ¿Cómo podemos ver que la membresía sí era algo? Nunca se la nombra. Pero ¿cómo podemos ver que sí existía una membresía formal? ¿Qué piensan?
¿Se les viene algo? ¿No? Por ejemplo, vos miras que Pablo escribe y dice, escribo a la iglesia en Colosas. Escribo a los de la casa de tal. Vos miras que en el libro de Hechos tenían una claridad de cuántos se añadían a la iglesia. Vos, cuando miramos las cartas, el libro de Hechos, mucho, miramos que había una claridad de quién era iglesia y quién no era iglesia. ¿Sí? No había miembros que estaban recorriendo por todo lado. Se escribe a los de la casa de tal, a la iglesia en tal lugar. Y eso es muy importante poder considerarlo, porque podrían ser cartas abiertas, sin un sentido de identidad. Pero tenemos cartas, ¿no es cierto?, a la iglesia de Colosas, ¿sí? Y entonces ves que es este grupo de hermanos con características propias, con problemas propios. Entonces no son hermanos dispersos. Cuando miras en Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3, es Jesús mismo tratando con cada iglesia de manera particular. Y ves que cada iglesia tiene características particulares. Entonces vos miras que hay una realidad en la escritura que se maneja donde te das cuenta que había un sentido de identidad, ¿sí? Eran los hermanos de la iglesia de Colosas, ¿sí? No era cualquier grupo de gente, eran ellos, ¿sí? Había un sentido de identidad. Por ejemplo, cuando le deja a Timoteo en Éfeso, Tito a los de Creta, y quiere que edifique, ¿no es cierto?, a estas iglesias. Entonces, cuando vos miras la iglesia local, tienes que entender que hay un sentido de identidad real que se debe afirmar en el corazón del creyente. El no haber una membresía formal, lo que sucede es, ¿no es cierto?, que se va distorsionando la imagen de lo que implica la iglesia local. Si hoy estoy acá y mañana estoy allá, me congrego allá y listo. Hay muchas decisiones que van a pasar porque no me importa la iglesia local, porque no tengo este sentido de identidad con mi iglesia local. Entonces no importa dónde me mudo, no importa dónde estudio, no importa las decisiones que tomo, porque no hay un sentido de identidad. Luego dice, muchos cristianos piensan que está bien bautizarse, tomar la cena del Señor, sin tener un compromiso con la iglesia local. Es vivir esta vida espiritual independiente. Muchos cristianos toman la cena del Señor como una experiencia espiritual propia, privada, en vez de verla como la expresión del cuerpo adorando a Dios. Recuerdo que una de las cosas difíciles durante la pandemia fue justamente no poder reunirnos a celebrar la cena del Señor. Muchas iglesias, ¿no es cierto?, empezaron a hacerlo por Zoom, la cena del Señor, y cada uno tenía su copita y su pan en su mesa, y cuando el pastor daba la orden, que comían su copita y su pan. ¿Sí? El problema es lo que implica la cena del Señor. Es justo ese momento donde la iglesia se reúne, ¿no es cierto?, y recuerda la obra de Cristo, disfrutan del sacrificio de Cristo y recuerdan su pronta venida. Pero el no tener un sentido real de la iglesia local, que parece que hay algo que puede suceder en privado, que puedo ser yo el Señor y listo. Muchos creyentes no se relacionan en absoluto con otros creyentes durante la semana. Muchos creyentes tienen como hábito faltar al culto domingo, porque son asistentes, no hay un compromiso, no hay un sentido, ¿no es cierto?, de compromiso y deber hacia la iglesia local. Muchos creyentes toman decisiones muy importantes, decíamos, mudarse de un lugar a otro, aceptar un nuevo trabajo, elegir su esposo o esposa. Son decisiones que debe involucrar a la iglesia local. La distancia en la que vives de la iglesia es muy importante porque de eso depende cuánto vas a vivir la vida de cuerpo, cuánto vas a nutrir de la vida de cuerpo. Tus decisiones financieras van a afectar tu vida dentro de la vida de cuerpo, ¿no es cierto? Tu manera de suplir necesidades para tus hermanos, tu ofrenda misionera, tu ofrenda programada, con una inestabilidad o desorden económico, obviamente va a afectar, ¿sí? No por la cantidad que hay que dar, porque no hay cantidad que el Señor demanda, sino por el desorden, ¿sí?
el trabajo que eliges, ¿no es cierto? Un trabajo que te aísla completamente de la vida del cuerpo, pero como no hay este sentido de deber hacia la iglesia o de compromiso hacia la iglesia, entonces es algo que no consideras en cuanto a tu esposo, tu esposa, ¿no es cierto? De cómo te va a limitar, a aislar o empujar a poder disfrutar más de la vida de iglesia. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Dijimos mudarnos. Muchos llamados creyentes asumen que tienen la autoridad para conducir sus vidas como ellos quieren. ¿No es cierto? Y está este punto de no te metas en mi vida. La iglesia no tiene por qué meterse en mi vida. La iglesia no tiene por qué saber todas las cosas. Y entonces pensamos, ¿no es cierto? Hay una vida pública para la iglesia, pero hay una vida que debe mantenerse privada para mí y en ese momento la iglesia no se puede meter. Entonces, no se puede meter en aspectos matrimoniales, no se puede meter en aspectos financieros, en aspectos laborales, aspectos familiares, ¿no es cierto? Y piensan, la iglesia está para velar por lo espiritual, pero no puede meterse en ningún otro entorno. Y olvidamos, ¿cierto? El aspecto espiritual involucra todos los entornos. No puedes dividirlo, no se puede separar lo uno de lo otro. Pero el problema, ¿no es cierto?, de tener un mal concepto de lo que es la iglesia local primeramente y lo que implica ser miembro de una iglesia local, hace pensar esto: yo puedo poner los límites que quiero a la iglesia, ¿sí? Porque no hay un deber de mí hacia ellos ni de ellos hacia mí. Dígame. ¿Puede esto tener también que ver con que la iglesia es una misión? La iglesia, la importancia de la iglesia. Yo me miro a mí misma y de la iglesia en donde yo crecí. No sé, ni siquiera todavía sé cuál es la doctrina que persigue la iglesia. O sea, a este nivel de no conocer cosas puntuales de cuál es el punto de vista de la iglesia. Y como que yo siempre me formé así, entonces, no sé, cuando tomé la decisión de irme a estudiar a otra ciudad, porque era la única forma de irme, en mi pueblo no había nada para estudiar, le hablamos porque hablamos con otra amiga, a nuestro anciano, y le dijimos si podía él hablar con el anciano de la iglesia que nos quedaba más cerca, en la ciudad donde íbamos a estar viviendo, para que, o sea, pudiera autorizarnos para estar sirviendo en otra iglesia. No un cambio de membresía, como una prestación, una cosa así. Entonces, cuando le dijimos que escribo una carta, llama por teléfono a la anciana, bueno, sí, va a ir fulana, y va, ni siquiera él tiene como la formación y el estudio de lo que realmente significa una iglesia. Entonces, siempre como que las decisiones que tomamos nunca pasan en la iglesia. En el momento cuando yo empiezo a conocer a Carlos y nos ponemos novio, era más ir a informar a la iglesia que ir a consejo, a abrir un corazón, porque no se vive de esa forma. Claro, por ejemplo, yo tuve que aprenderlo estando en el CCP. Cuando yo entro a Palabra de Vida Ecuador, yo tenía 18 años, 17, cumplí 18 en Palabra de Vida, y entonces yo estaba muy mal dentro de la iglesia local, había sido expulsado de la iglesia local, yo no era creyente en realidad, y el problema, yo entendí el Evangelio más adelante, pero nunca tuve una relación con mi iglesia local. Ellos fueron los que me apoyaron todo mi tiempo de estudio, gente de la iglesia fue la que me pagó todos mis estudios. Cuando yo salgo de Palabra de Ecuador para venir para Palabra de Vida Argentina, estuve muy activo dentro de la iglesia, mi iglesia local, luego me vine para Argentina, pero habrá sido 3 meses. Entonces, todo lo que yo tuve de iglesia local fue acá en Argentina, con Fundación de Iglesias. Entonces, para mí lo más lógico era quedarme a vivir en Argentina, porque era donde había aprendido todo, era donde entendí cómo se vive la vida del cuerpo, era donde había vivido mi vida espiritual real. Entonces, cuando yo lo con Matías, estudiando el CCP, de que me quería quedar, Matías me dijo, puedes venir, primero tienes que irte a tu iglesia,
¿sí? Tienes que irte a tu iglesia, tienes que vivir como miembro de tu iglesia, someterte a la autoridad de tu iglesia y esperar que tu iglesia te quiera mandar. Ese es el camino. A mí me costó mucho esa decisión porque en mi mente mi iglesia local no figuraba. Y luego pienso, cuando estamos en, quiero decirlo con mucho cuidado, en instituciones que son herramientas para la iglesia local, uno de los peligros es que nos desenfoquen del valor de la iglesia local y te hagan pensar, puedes ser un misionero sin tu iglesia. ¿Sí? Vos puedes ir y hacer lo que tienes que hacer. Vos puedes ir y servir donde vos quieras. Si el Señor te llamó, ve y hazlo. Y entonces lo que hacemos es ir distorsionando el valor de la iglesia local y perdiendo el valor genuino de la iglesia local. Al punto de que pensamos, ¿no es cierto?, la iglesia local es el enemigo. Porque si la iglesia me dice, no, tienes que esperar, entonces ellos me están frenando a que yo sirva al Señor y se convierten en un enemigo, ¿cierto? Porque pensamos lo que yo quiero para el Señor es más importante que lo que Dios quiere por medio de la iglesia. Entonces, si la iglesia me dice, me eres más útil acá, y yo quiero estar en la China, entonces, ¿no es cierto?, la iglesia es mala, porque yo podría estar en la China sirviendo y me das de quedar acá sirviendo. Y olvidamos, ¿no es cierto?, el valor de la iglesia local. O sea, no puedo ir a hacer en la China lo que no estoy amando acá en Argentina. Pero es un valor muy perdido de la iglesia local. Yo tuve que aprenderlo a la mala. O sea, volví a Ecuador y tuve que sujetarme y costó muchísimo. Pero pienso, hoy entiendo el valor. Y acá en la iglesia hemos visto, no sé, Kim, que era miembro de nuestra iglesia y se fue para misiones. Y lo que entendimos es, no se va como misionera. O sea, va a servir en la iglesia de ella. Ella estaba sirviendo activamente en nuestra iglesia, pero ella va a vivir allá. Entonces, no hace falta enviarla ni nada. Hay que hacer un traspaso de membresía. Entonces, un traspaso de membresía implicó, ¿no es cierto?, que ella lleve consejerías con Matineri, que vayan evaluando su progreso, que vayan poniendo metas y que sepan, bueno, ahora es el momento de irte. Se fue Edu y Dorele, un matrimonio que se fueron a vivir para Tucumán. Igual fue dar consejo y luego entender es tu decisión, múdense. Y luego tenemos estas 7 familias que se fueron para iniciar la iglesia en Villa María. ¿No es cierto? Que entendemos a Felipe se lo encomendó y las familias se mudaron para vivir allá la vida de iglesia. Y entonces llega un momento donde se hace, una vez que la iglesia de Villa María se estableció como iglesia, lo que se hace es traspaso de membresía, no son más nuestros miembros. Pero la claridad de la iglesia local va a poner este freno a un corazón independiente. Y el corazón independiente es lo peor que puede ocurrir, porque el corazón es engañoso y perverso. Y el pensar yo puedo avanzar solo, independientemente de cómo afecte esto a mis hermanos, solamente muestra, ¿no es cierto?, cuán poco entiendes para qué te salvó el Señor, cuán poco entiendes por qué te puso en la iglesia local, porque en el momento en que creímos, Él nos bautizó en su cuerpo, dentro de Él nos introdujo a su cuerpo, y la iglesia es esta expresión visible de lo que Él hizo ese día. Entonces, el mal conocimiento, la falta de conocimiento, hace que desvirtuemos lo que significa la iglesia local. Muchas veces por falta de enseñanza, pero pienso es valorar la iglesia. Sí. Ahora ya lo sabes. Entonces pienso hay una diferencia entre tus decisiones de hoy en adelante y tus decisiones de ahí para atrás. Porque hoy hay claridad. Si se sigue manejando de la misma manera, entonces ya no es por falta de claridad. ¿Una otra pregunta? ¿No? ¿No? Entonces, ¿qué sí es la iglesia? Ahí tienen un concepto que lo tienen que memorizar para la semana que viene. La iglesia es la autoridad de la tierra que Cristo ha instituido para afirmar oficialmente y dar forma a nuestra vida cristiana. ¿Sí? La iglesia es la autoridad que en la tierra que Cristo ha estado instituido para afirmar oficialmente
y dar forma a nuestra vida cristiana. Eh, Ustedes venían ahí leyendo en el librito, ¿no es cierto? Y decía, la iglesia es esta embajada. Yo les decía, está la embajada de Colombia también, acá en Argentina, está la embajada de Francia en Argentina. Entonces, cuando vos vas a la embajada, ¿qué leyes rigen en la embajada? No, las francesas. Sí. Todas las leyes francesas rigen dentro de la embajada francesa. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque la embajada es como una pequeña Francia dentro de Argentina, o una pequeña Colombia dentro de Argentina, ¿sí? Entonces vos vas allá y ahí van a hacer todo el papeleo conforme a las leyes del país que representan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero tramitar la nacionalidad francesa de mis hijos, ¿a dónde tengo que ir? A la embajada de Francia. ¿Y qué papeles tengo que presentar? Los que me pida la embajada francesa, no puedo decir, no, pero acá en Argentina te piden solo la partida de nacimiento. ¿No es cierto? Te van a decir, bueno, vaya el RENAPER. Entonces, porque hay leyes que rigen ahí, ¿sí? Porque la embajada es este pequeño representante, ¿no es cierto? Y del país acá en Argentina. De la embajada francesa en Argentina, leyes francesas. Pero el francés en Argentina, ¿bajo qué leyes vive? Bajo las leyes argentinas. ¿Sí? Pero ahora vamos a enfocarnos en la embajada. Cuando piensas en el reino de los cielos, en la iglesia, tienes que imaginarte la iglesia como la embajada de Cristo acá en la tierra. El reino de los cielos, ¿no es cierto?, está conformado por todos los santos. La iglesia es esta representación visible de lo que es su iglesia universal, de lo que es todos sus salvados. La iglesia es esta representación visible. Entonces, como la iglesia es esta representación visible, esta embajada de los cielos en la tierra, vive bajo sus propias leyes, ¿sí? Aún cuando está acá en la tierra. ¿Sí? Dentro de la embajada vas a vivir bajo sus propias leyes. Entonces, ¿quién reconoce? Por ejemplo, Maticín nace, ¿sí? Y dice, mi mamá es francesa. Entonces, él puede crecer y decir, yo soy francés, ¿no es cierto? No necesito ningún papel. Yo soy francés y vengo de madre francesa. Ahora, va a Francia, ¿no es cierto? Y dice, bueno, deme su pasaporte. ¿Para qué me va a pedir pasaporte? Yo soy francés, ¿no es cierto? Déjenme pasar. Ahora, ¿por qué no puede ir de esa manera? ¿Qué necesitaría? No hay nada, no hay un documento, nada que... Claro, es digamos que te digo que son franceses, ¿no es cierto? Entonces lo que necesita es algo que valide su identidad. Alguien que afirme, de verdad sos francés, pasa. ¿Sí? Entonces, para eso está el DNI en nuestro caso, ¿no es cierto? Pasaporte, partida de nacimiento, todo el papelerío que te dice, mira, de verdad sos francés. Entonces, de igual manera es en la embajada, es de los cielos, ¿sí? Vos no puedes venir y decir, nada, pero yo soy creyente, yo pertenezco al reino, ¿sí? Hemos venido estos domingos viendo y vemos que no todo el que dice que pertenece al reino, pertenece al reino, ¿sí? El reino de los cielos es muy evidente, es muy claro y tiene características propias, naturales, que se deben evidenciar en el que dice que pertenece al reino de los cielos. Entonces no puedo decir, ¿no? Sí, pero yo pertenezco al reino de los cielos. Pero la iglesia es la autoridad que te dice, es verdad, vení, sí, vení, viví con nosotros el reino. Dice, no perteneces al reino. Mira, la forma en cómo vives, lo que evidencia es que no perteneces a este reino, perteneces evidentemente al otro reino. ¿Sí? No perteneces al reino de los cielos. Entonces, la iglesia tiene esa autoridad. Y es importante que haya esa claridad, porque el permitir que cualquiera se autodenomine creyente, sin importar la forma en cómo vive, sin importar no querer tener relación con la iglesia, entonces lo que hace es distorsionar el evangelio de Cristo. ¿No es cierto? Por ejemplo, el Vaticingo tiene todos sus papeles, pero él a los 18 años tiene que ir a un juzgado y pedir su nacionalidad francesa. ¿Sí? Entonces ahora le dicen, vos sos francés solo por tu madre. ¿Sí? Pero a los 18 años pierdes esta cobertura. Ahora la embajada te tiene que afirmar que vos sí sos francés.
Yo soy como él, no siento nada, pero yo sí soy. Yo soy francés, tengo todos mis papeles, yo soy francés, tengo todos mis papeles. Pero a los 18 años no es más francés. Si él me va a un juzgado, me pide. Entonces, ¿no es cierto? Hay alguien que debe afirmarlo constantemente. En la iglesia local, esa es la tarea de la iglesia local. Es mirar a todo el que se autoproclama creyente y decir, realmente sos un creyente. Vení y sé parte. ¿Sí? Vení y sé parte. Pero si no hay membresía, ¿le invitas a dónde? ¿Sé parte de qué? ¿Sí? ¿Sé parte de qué? O sea, vení y sé parte, ¿qué implica? Entonces, lo que entendemos es la membresía debe traer un vínculo real con la iglesia local, donde entendemos que la membresía es la responsabilidad de la iglesia en el cuidado espiritual del creyente y del creyente la responsabilidad es someterse a la autoridad y cuidado de la iglesia local. ¿Sí? ¿Se entiende? La membresía es esta responsabilidad de la iglesia en el cuidado espiritual de la vida del que se afirma como creyente y del creyente sometiéndose a la autoridad y cuidado de la iglesia local. ¿Sí? ¿Se entiende? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? En la práctica, él se puede equivocarse a considerar el miembro abajo que no lo es en realidad. ¿En qué sentido? Digamos que está creyente, pero con el tiempo se acaba de ver. Sí, sí. Por eso hay procesos de membresía. Por eso está Mateo 18, ¿no es cierto? Donde alguien que lo tuviste como creyente ahora lo tienes por gentil. Sí. Pero también lo podría pasar. ¿Qué? El proceso contrario. El Dios quiere dar una identidad a una persona que si realmente es fácil que la persona en realidad no sea mencionada. Pienso, el problema de ese lado es la única razón por la cual pensaríamos vos no sos creyente es porque tu vida no está evidenciando fe. Entonces, creo que para este lado no se equivoca, no se puede equivocar, ¿no? Porque lo que rige es lo que la Escritura dice, no son preceptos personales, ¿cierto? O sea, por ejemplo, cuando pasan la entrevista para la membresía, lo que queremos estar seguros es que has entendido el Evangelio, ¿sí? Entonces, no sé, se le va a añadir a Miriam como miembro. Sí, hablo Miriam porque la mayoría son alumnos y More todavía le falta. ¿Sí? Entonces, a Miriam como miembro. Entonces, lo primero que va a pasar es que vamos a completar una fecha en la que el pastor se siente a hablar con Miriam, ¿sí? Y antes de sentarse a hablar con Miriam, el Mati va a hablar con Juan y Cari, porque han sido los que están más cerca de Miriam en todo este tiempo. Entonces, lo que vamos a preguntar, ¿no es cierto?, es si Juan y Cari miran que realmente hay vida espiritual en Miriam, ¿sí? Si realmente se ha habido frutos en medio de salvación, en su vida, en sus cambios, en su forma de conducirse hoy en el temor al Señor. Lo siguiente que se va a hacer es ir y hablar con Miriam, ¿no es cierto? Y mirar si hay claridad en el Evangelio que profesan, en cómo entendió el Evangelio, qué entendió del Evangelio, por qué se dice ser creyente hoy. Y entonces, en base a eso, es lo que digo, el siguiente paso es cierto, bueno, vamos a bautizarla, porque entendemos que hay claridad en lo que entendió y hay una vida que respalda que lo que ella dijo que cree, sí se ve. ¿Sí? Ahora, ¿no es cierto? No sé, tenemos, no sé si. No, el amor, el amor. Ya que está acá el amor, ¿no es cierto? El amor dice haber entendido el Evangelio, ¿sí? Pero desde donde vos le ves hasta acá, vos dices, ¿no es cierto? Bueno, sus padres no están seguros si entendió el Evangelio. Su mentora no está segura si entendió el Evangelio. Y vos le ves amor y, ¿no es cierto?, ves rebelde hacia la palabra. Viene porque sus padres le piden, ¿no es cierto? Entonces, por más que ella diga yo entendí el Evangelio y te diga con claridad el Evangelio que entendió, su vida no estaría respaldando que esa fe fue genuina. Porque la rebeldía ante la palabra, ¿sí? La rebeldía ante las cosas de Dios, lo que estaría mostrando es no hay seguridad de que ella realmente haya entendido el Evangelio. Entonces lo que hacemos es, ¿se acuerdan que dijimos al inicio? No hay apuro. Podemos esperar un tiempo más hasta ir trabajando en la vida de Mori y mirar, ¿no es cierto?, si lo que falta es claridad en el Evangelio
o sí entendí el Evangelio, pero que necesites claridad en su detalle. Entonces lo que hacemos es esperar un momento, ¿no es cierto? Y después avanzar. ¿Se entiende? Todo lo que dije de More no es verdad. Para el que ve el videíto sepa que More no es así. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Hay una edad que limita a la persona para que se integre el Iglesia local. En una escritura no ves que hay una edad puntual. Como comunidad de Iglesia Bíblica Misionera, sí consideramos que el joven tiene que pasar justamente esta etapa donde está como todo revolucionándose, porque tenemos que saber cómo termina firmando o no. Entonces, en nuestra comunidad pensamos que a partir de los 17, 18 años, la persona se bautizaría e ingresaría en la membresía. Es lo que pasó con Davis. Y eso es muy importante. Sí. No es una norma bíblica, no lo ves en la escritura, que solo los mayores de edad puedan ser bautizados. Pienso, hay iglesias donde bautizan más jóvenes, a más temprana edad, no niños, evidentemente. Bueno, sí hay denominaciones que bautizan niños, pero con una teología diferente. Más lo que entendemos es la edad de la juventud, es una edad donde se tienen que afirmar las verdades que dijiste creer, o es la verdad donde se tienen que exponer, las verdades que nunca creíste. Sí. Más por eso. Sí. Y nos ha pasado, así que pienso, es buen criterio. Sí, sí. ¿Una pregunta? ¿No? Ahora, el vínculo dentro de la membresía de la iglesia local. Dice, hay preguntitas acá. ¿Cuál es la diferencia entre dos creyentes que pertenecen a la misma iglesia y dos creyentes que pertenecen a diferentes iglesias? ¿Qué piensan? ¿Cuál es la diferencia? Nada, no pueden leer para abajo. Tienen que responder ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre dos creyentes que pertenecen a la misma iglesia local y dos creyentes que pertenecen a diferentes iglesias? Pienso de la manera de cómo ven el Evangelio, porque cada iglesia tiene sus diferencias, ¿no? Si no son de la misma iglesia, pienso en cómo miran el Evangelio y el servicio, todo eso es importante. Y entonces, si dos personas, o sea, dos creyentes vienen toda su vida de iglesia y por ejemplo, tienen esas ideas diferentes, o sea, sus convicciones. Pero, por ejemplo, uno de mis buenos amigos acá en Argentina es Gabriel Delón, un hombre de la iglesia de Cristán Suárez. Y yo con él me rindo cuentas muy seguido, ¿sí? Y tratamos de estar ahí, en rendición de cuentas. Y cuando hay alguna situación, yo le cuento a él, ¿sí? Y cuando hay una situación en su vida, matrimonio, él me cuenta a mí. Eh, ¿Por qué no podría, no es cierto, decirle a Carlitos, por ejemplo, yo no necesito contarte a vos, porque yo ya rindo cuentas con Gaby? ¿Qué piensan? ¿Por qué no podría mantenerme, o por qué sí podría? Es mantenerme en rendición de cuentas con él. ¿Por qué la necesidad de hacerlo con alguien de mi iglesia si yo lo estoy haciendo con alguien de otra iglesia? Acá, viviendo tu vida de iglesia. Sí, puede ser una razón porque él está más lejos, ¿no? Sí, puede ser una razón. ¿Por qué más? Creo que el hecho de que Pablo haya establecido ancianos en cada iglesia, en esa iglesia específica, ven su desenvolvimiento y ven cómo está creciendo. Hay una pregunta. Porque Dios estableció autoridades para
mi vida en mi iglesia, esa es otra razón. Sí. Por ejemplo, este asunto de la señorita que escribió el instituto, entonces era muy aislada de la iglesia. Nosotros nos gustaba un poquito conversar con ella y al final nos gustaría que puedas también tener un tiempo de conversar Ujú. rendición de cuentas, ¿no? Y ella nos decía, "Bueno, yo hago reuniones con otra persona de esta Mm, entonces te dejaba, y esto estaba bien, esto no estaba bien. mm. Y Sí, ella eso, y la pone que esté espiritualmente capaz, ese no, pero así. claro. Entonces, ahí lo que veríamos es una mala comprensión de la eclesiología bíblica. Porque si bien yo puedo rendir cuentas con Gaby Delón, y es mi muy buen amigo, ¿cierto? Dios le ha dejado la iglesia local para que me nutra. Cuando miras Efesios capítulo 4, el entorno donde el creyente va a crecer es en la iglesia local. El entorno donde el creyente va a ser exhortado es en la iglesia local, donde va a ser disciplinado es en la iglesia local. Es en el entorno de la iglesia local donde yo voy a poder batallar genuinamente contra mi pecado. Entonces, si bien mi relación con otros hermanos es rica, ¿no es cierto? Y nutre, no es la iglesia local, perdón, es lo que Dios estableció para que sea el entorno donde el creyente crezca, donde el creyente se nutra y donde el creyente viva su vida de santificación. Entonces, hay un vínculo entre las iglesias, pero hay un vínculo personal de identidad con la iglesia local donde el Señor lo estableció. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, tenemos que terminar. Gladys, ¿quieres orar? La semana que viene sería. Miriam, no llegué a leer tu audio, a escuchar tu audio. Cuando es algo urgente, ¿sabes qué te conviene? Mandarle a mi esposa. Ella está mandando. Ajá. Porque, ¿tienes el de Julie? Ahí te lo reenvío. Yo soy muy malo mirando mensajes. Estoy tratando de crecer, pero la verdad es que soy muy malo. O me pasa, por ejemplo, ¿quieres detener la grabación? Me pasa, por ejemplo, ayer con alguien le habíamos dicho para comer hoy juntos. Dije, pero confírmame. ¿Sí? Y entonces estamos en el repaso de alabanza y yo miré que decía, te confirmo para mañana, pero solo miré y dije, bueno, después de abrir el mensaje le contesté. Hasta hoy no le contesté. Hoy me ve y dice, che, miraste que te dije. Sí, claro, pero, perdón, tengo que crecer.